las escrituras dicen, miren lo que dicen las escrituras: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, dice Pablo, sin embargo, nosotros, diga conmigo, nosotros, dígalo fuerte, nosotros, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que nosotros, la iglesia, tenemos la mente. Mire, hermano, no es que la vamos a tener, sino dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, ahí que el Señor añada bendición a su palabra, que el Señor me habilite esta noche para poder serlo más claro, hermano. Y quiero convertirme en un buen maestro para preparar la iglesia. Mire, dice ahí la Biblia, hermano, que tenemos la mente de Cristo. No es que la vamos a tener, no, ya la tenemos. Entonces, un poquito hermano, de abrir nuestra mente y ponernos a meditar cómo era la mente de Cristo cuando Él anduvo aquí en la tierra. ¿Cómo era Cristo, hermano? ¿Qué cruzaba en la mente del Señor? ¿Qué había en la mente del Señor? Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿cómo es posible que eso sea una realidad en nosotros? ¿Cómo es posible que eso sea, hermano, una realidad en la iglesia, que tengamos la mentalidad de Cristo? Mire, eso no se analiza con una mente natural, hermano. Por eso dice Pablo que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿cómo, hermano, cómo nosotros como iglesia tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo así? ¿Cómo hacemos que eso sea una realidad? ¿O cómo podemos, hermano, dirigirnos teniendo esa certeza de que tenemos la mente de Cristo? Vea, yo quiero darle algunos versículos antes de entrar a los puntos. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 verso 18, que Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces ahí vamos a ir entrando un poquito, hermano. Miren esto, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces la mente de Cristo, nosotros como iglesia tenemos la mente de Cristo si formamos parte del cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Perdóneme, un cuerpo no funciona sin cabeza, hermano. La iglesia tiene que tener la mente de Cristo porque Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Y usted sabe que las órdenes, miren esto, hermano, por favor, vayamos aprendiendo esto. Estas cosas son importantes porque las órdenes del cuerpo vienen de la cabeza. Si esta mano se mueve es porque el cerebro le envía una orden a esta mano para que se mueva. Si esta mano se cierra, hermano, es porque el cerebro, la cabeza, le envía una orden a esta mano que se cierre. Entonces los pensamientos de Cristo se ven reflejados en nuestro actuar. Los pensamientos de Cristo se ven reflejados en lo que nosotros, el cuerpo de Cristo, hacemos. Por eso es que entendamos un poquito mejor cuando dice ahí Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, tenemos la mente de Cristo porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces las órdenes para la iglesia vienen de la cabeza, que es Cristo. Entonces, mire, hermano, yo quiero ir entrando en esto. Y en el libro de Juan capítulo 17 verso 21, mire lo que pensaba el Señor. Mire, hermano, lea en su casa el capítulo 17 de Juan y se va a encontrar una intercesión del Señor Jesús al Padre para la iglesia. Señor, yo te pido por ellos para que no los abandones. Señor, yo no te pido que los saques del mundo, no, sino que estés con ellos siempre. Hermano, una intercesión de Jesús para nosotros, la iglesia, que se la está haciendo al Padre. Y dentro de esas muchas cosas que el Señor pide ahí en el Juan capítulo 17 verso 21, dice, hermano, te pido, mire la petición de Jesús, mire la mente, mire la cabeza de la iglesia.
Mire, hermano, perdóneme, yo quiero cincelarle esto, hermano. Porque cualquiera dice que nosotros los pastores predicamos esto por conveniencia. Cualquiera dice que nosotros los pastores hablamos de unidad porque nos conviene tener unido toda la iglesia. Perdóneme, eso no es un sentimiento de nosotros. Mire quién lo dijo. Mire quién pidió, hermano, dice ahí. Mire lo que pide Jesús. Te pido que todos ellos, hablando de nosotros en la iglesia, te pido que todos ellos estén, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Está conmigo? ¿Qué dice ahí? Estén unidos. O sea, ese no es un deseo del pastor. Ese no es un deseo del apóstol. Ese no es un deseo de alguien terrenal. Mire ¿qué está pidiendo el Señor Jesús? La cabeza de la iglesia. Mire la cabeza de la iglesia que está pidiendo: que estemos unidos. Iglesia, la unidad, dice ahí: Padre, te pido que todos ellos estén unidos. Dice ahí, hermano, dice que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, ahí hay una unidad. Y perdóneme, no la está haciendo ni un apóstol, no la está haciendo ni un escritor, no la está haciendo ni un pastor, la está haciendo Jesús. Dice: Señor, te pido que ellos estén unidos. Entonces, mire iglesia, cuánto secreto hay en la unidad. Creo que el miércoles pasado hablábamos, hermano, de un punto de estos. Que una de las, para que nuestras reuniones tengan sentido, no sé si recuerda, para que nuestras reuniones tengan sentido, tiene que haber unidad. Para que nuestras reuniones no nos hagan daño, como le hacía daño a los corintios. Allí en 1 Corintios 11:17 usted puede encontrar que Pablo le dice a los corintios: es que ustedes se reúnen, sí, pero sus reuniones, en vez de ayudarles, les afectan. Y una de las cosas que vimos es la unidad, y por eso me fui a estudiar un poquito más esto, hermano, y encuentro esto, hermano. Mire, perdona, yo nunca lo había visto, pero encuentro que quien está interesado en que haya unidad en la iglesia es Jesús. Es la cabeza, es Cristo. Quien está interesado que haya unidad en la cabeza es Cristo. Entonces vea, hermano, tenemos que revisar esto y tras eso vamos. Yo quiero leerle otros versículos. Colosenses 2:18, la versión Dios habla hoy. Colosenses capítulo 2, verso 18. Habría muchos versículos que leer, pero tengo que volar. Dice ahí: no dejéis que os condenen esos que hacen pasar por muy humildes. Aquellos que se hacen pasar por muy humildes. Mire esto, hermano. Y que dan culto a los ángeles. A los ángeles no se le hace culto, se le hace culto al Señor. Dice que pretenden tener visiones. Son mega espirituales. Que se hinchan de orgullo a causa de ¿qué, hermano? ¿De qué? ¿De qué? De sus pensamientos. Mire, analicemos despacito esto. ¿Qué problema tienen esos hombres? ¿Qué problema tienen esos que miran visiones, hermano, pero que están alejadas de la cabeza que es Cristo? Es que ellos lo hacen con sus propios pensamientos. Sigamos leyendo, dice el 2:19. Ellos, mire cuál es el gran problema de esta gente, hermano. Yo sé que aquí no hay ninguno, pero si le llegan a hablar a usted, míralos. Mire cuál es el gran problema de estos que nos quieren sacar de la verdad. Dice que ellos no están unidos a la cabeza. Ahí está, mira, hermano, ahí está el meollo del asunto. El problema de esas enseñanzas raras que andan afuera, hermano, que quieren sacar a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Ellos tienen otra conexión. Ellos no tienen una mente de Cristo. Ellos tienen otra conexión. Dice ahí: no están unidos a la cabeza. Dice el verso 19: ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo. Dice: al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Unidad, hermano. Ese versículo está lleno de unidad. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermano, de enseñanzas alejadas de la realidad? Mire,
enseñanzas alejadas de la verdad. El problema es que los que dan esas enseñanzas no están unidos a la cabeza, que es Cristo. Tienen otra fuente de información. Sus ideas no están alineadas a Cristo, hermano. Sus ideas están en otro lado, no están alineadas a Cristo. Entonces, aquí vayamos viendo, hermano, que el estar unido a la cabeza, que es Cristo, mire esto, nos va a dar crecimiento. Ojo, que crecimiento no es lo mismo que multiplicación. Son dos términos diferentes. Cuando la Biblia me habla de crecimiento, no me está hablando de multiplicación, hermano. En otras palabras, no es un crecimiento numérico, es un crecimiento interno. Es un crecimiento, hermano, de que el niño va creciendo hasta que llega a ser un adulto. De ese crecimiento habla la Biblia. Por eso es que usted va a encontrar versículos como crecer y multiplicarse. O sea, son dos términos diferentes. Crezcan y multiplíquense. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, hermano, que estando unidos a la cabeza, mire, un cuerpo que está unido a la cabeza, que es Cristo, es un cuerpo que va a crecer. Y dice que es un cuerpo, hermano, que es bien alimentado. Entonces, como iglesia, mire esto, hermano. Como iglesia, hablando generalmente, necesitamos estar unidos a la cabeza, que es Cristo, para crecer. Pero también como cuerpo tenemos que estar unidos. ¿De qué me serviría? Vaya, le voy a poner un ejemplo. ¿De qué me serviría o de qué le serviría mi mano, esta mano derecha? Si todo mi cuerpo está unido a la cabeza, pero si esta mano está desprendida, hermano, se pierde este miembro. Bueno, hablemos de un dedo. Me tienen que amputar, Dios reprenda al diablo, me tienen que amputar un dedo. Hermano, este dedo, si lo desprenden de aquí, se pierde. Se perdió. Entonces, vea, toda la iglesia tiene que estar unida a la cabeza, pero cada miembro tiene que estar en su puesto también, unido al cuerpo. Son diferentes unidades. Una es que nosotros como iglesia estemos unidos a la cabeza, pero también que cada miembro de nuestro cuerpo esté unido a nuestro cuerpo. Porque un miembro, hermano, un miembro arrancado o mutilado ya se perdió. ¿Por qué? Porque perdió la unidad. Entonces, hermano, mira, hay mucho que hablarle. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. De eso le estoy hablando ahorita, de una unidad en el cuerpo, una unidad corporal, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Ahí está la base bíblica de lo que le estoy diciendo. Para que un miembro funcione, hermano, para que estos dedos se muevan, para que estos dedos tengan vida, tienen que estar unidos al cuerpo. Si no, no sirven. Si no, no sirven. Hermano, para estar en un buen funcionamiento tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo. Eso es, hay que estar integrados, iglesia. Hay que estar integrados. Entonces dice aquí que funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, hasta ahí voy a dejar el Nuevo Testamento y nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Yo quiero que usted busque el libro de Ezequiel capítulo 37. Vamos a estar ahí. Porque en aquellos días este hombre, Ezequiel, recibe una visión, hermano. Y la visión que recibe Ezequiel, mire, para entenderlo un poquito mejor y para llevarlo a usted y ubicarnos en la enseñanza, lo que Ezequiel vio en aquella visión fue un montón de cuerpos desintegrados. Lo que Ezequiel observó en aquella visión es un montón de huesos desintegrados, hermano, tirados por todos lados. Pero al final esos eran cuerpos. Entonces, mire, me fui a revisar por qué estos huesos estaban ahí. ¿Qué fue lo que vio Ezequiel?
¿Qué fue lo que vio Ezequiel, hermano? Y la Biblia es tan exacta. Mire, dice ahí en el versículo 9 de Ezequiel, le menciona el Señor y le dice: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ya el Señor le está explicando la visión a Ezequiel. ¿Sabes qué, Ezequiel? Ese montón de huesos que miras ahí en ese valle, ese montón de huesos secos que miras en ese valle, esa es la casa de Israel. Esa fue la explicación de la visión, hermano. Lo que tú ves en ese valle de huesos secos, ese es mi pueblo Israel. Salud, hermano. Mire, si pasáramos eso a nuestros días, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel, iglesia? Sí, ahora, ¿quién es Israel? Dígalo más fuerte, hermano. Es la iglesia. Ahora dice Pablo, nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, hermano, hay que ceñirnos y hay que ver, hermano, si nosotros somos un valle de huesos secos o somos un ejército de pie. Ahora, mire, eso fue lo que vio Ezequiel. Y esa es la explicación. Le dice el Señor: vení, Ezequiel, te voy a explicar qué fue lo que viste ahí. Mira, ese montón de huesos que ves ahí, esa es mi nación Israel. Ahora, ¿qué llevó a Israel a ese estado, hermano? Mire, ¿qué es lo que fue que llevó a Israel en ese estado? Quiero que veamos unos versículos más abajo. Le voy a leer, vamos a ver 3 versículos, 17, 18 y 19. El Señor le dice, mire la explicación de la visión. El Señor le dice a Ezequiel: toma dos varas. Una vara representa a las 10 tribus de Israel del norte, y la otra vara es la tribu de Judá. 2 varas, tómalas en tu mano. Y le dice ahí en ese versículo: júntalas. ¿El qué? Las varas, júntalas, la una con la otra. Dice: en una sola vara. Unidad, hermano. Para que sean una sola en tu mano. Unidad, hermano. Dice ahí: y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo: nos explicarás qué quiere decir con esto. Dice el verso 19: diles, así dice el Señor Dios: he aquí, tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, las pondré con la vara de Judá, y las haré, ¿qué las hará? Una sola vara. Y serán una en mi mano. Hermano, es que esto, mira, a mí me estremeció esto, hermano. ¿Cuál fue, hermano? Mire, ¿qué fue lo que hizo Israel para que llegaran a ser huesos secos? ¿Qué es lo que pasó en el pueblo de Israel para que ellos llegaran a ser huesos desintegrados, hermano? ¿Qué fue lo que hicieron? Entonces vamos a remontarnos un poquito a la historia. Y usted sabe que David le entregó su reino a Salomón. Y cuando Salomón le tocó que pasar la estafeta, se lo entregó a un hijo llamado Roboam. Pero con Roboam pasó algo. Se dividió el reino. División. De un solo reino se hicieron 2. Entonces Roboam se quedó gobernando a Judá. Él es el rey de Judá. Y Jeroboam agarró las otras 10 tribus y se hizo el rey de esas otras 10 tribus. Hubo una división. Y esa división llevó al pueblo a ser un valle de huesos secos. Por eso es que el Señor le dice a Ezequiel allí: agarra 2 varas. Eso representa la vara de Roboam, por decirlo así, y la otra vara representa la vara de Jeroboam, que es el rey de las otras 10 tribus. División, hermano. Y él le dice: ¿cuánto tiempo han estado divididos? Yo voy a agarrar esas 2 varas, dice el Señor ahí en Ezequiel 37, las voy a poner en mi mano y las voy a hacer una sola vara, unidad. Mire, lo que por mucho tiempo estuvo roto, hermano, el Señor lo unió. ¿Pero por qué? Porque estaban hechos un desastre. El pueblo estaba hecho un desastre. ¿Debido a qué? Debido a la división. Hermano, es interesante que veamos esto. Entonces, yo por eso esta noche, hasta ahorita vamos a iniciar el tema.
¿Después de cuántos minutos? No pusieron reloj hoy. Hermano, mire, yo por eso quiero hablarle esta noche de las ruinas causadas por la división. Ese es el tema. Las ruinas causadas por la división. Quiero hablarle de eso. ¿Por qué aquel pueblo, mire, por qué aquel pueblo que ningún ejército lo podía vencer, hermano? ¿Por qué aquel pueblo tan numeroso, hermano? ¿Por qué aquel pueblo que el Señor lo había levantado llegó a ser un valle de huesos secos? ¿Qué pasó? Hubo división. Hubo división. Y la única forma de arreglar ese valle de huesos secos era uniendo esas dos varas, trayendo unidad nuevamente. Entonces, en ese capítulo vamos a observar algunas cosas, hermano. Mire cómo era el estado de aquel pueblo. El verso 2, siempre capítulo 37 dice: y él me hizo pasar en derredor de ellos. Y he aquí, mire esto, hermano, mire, dice: eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y dice aquí: y he aquí, estaban muy secos. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a ver las ruinas que causan, hermano, la división. Las ruinas causadas por la división. Entonces yo quiero hablarle de esto y vamos a estar ahí en el libro de Ezequiel, nada más que lo vamos a ir viendo así despacito. Y en el verso 2 dice, hermano, que ¿cuál era el estado de eso? Mire, dice que estaban muy secos. Mire, hermano, esto es sin vida. Mire, la primera de las ruinas que vamos a ver, lo que causa la división es que estaban sin vida. Estaban, hermano, estaban muy secos. Ni siquiera en estado de secos, sino que dice ahí que estaban muy secos esos huesos. Y cuando yo busco esa palabra, la palabra seco, hermano, dice que es estar avergonzado. Miren lo que causa la división. Miren lo que causa la división en medio del pueblo de Dios, hermano. Vergüenza, confusión, desilusión, fracaso. Dice que secarse como el agua o marchitarse como hierba. Miren lo que significa secarse. Hermano, ¿qué le quiero trasladar esta tarde de parte del Señor? ¿Qué le quiero mostrar a la luz de la palabra y con la ayuda del Señor? Es que no nos conviene estar divididos, iglesia. No nos conviene bajo ningún punto estar divididos, hermano. El otro día me reclamaron, hermano, ¿por qué digo esto? Pero mire, con todo mi espíritu se lo digo. Si este no es su lugar, si no se siente bien aquí porque no le gusta esto, lo otro, acérquese a mí, hablemos, pero no nos estemos dañando, hermano. Es que causa ruina la división, hermano. Causa daños la división, hermano. Y como iglesia no podemos estar divididos. No podemos estar divididos. Porque hay ruina, hay miseria, hermano, hay pobreza. ¿Por qué las iglesias no se levantan, hermano? Porque nunca nos ponemos de acuerdo, porque nunca estamos bajo un mismo sentir, porque siempre uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra y el otro quiere hacer otra, y al final es un desastre, hermano, que nadie se pone de acuerdo. Eso no funciona así, iglesia, no funciona así. No vamos a crecer. No vamos a crecer así. Causa daños. Y lo primero que yo veo ahí es que esos huesos estaban muy secos. Pero ¿por qué llegaron a estar muy secos? Porque se dividieron. Llegaron a estar muy secos, sin vida. Hermano, eso es, mire, cuando yo veo el significado de esa palabra, estar avergonzados es un estado mental. Estar confundido es un estado mental. Estar desilusionado es un estado mental.
estar fracasado es un estado mental. El domingo hablamos bastante de esto. Entonces esto es como una mutilación. Yo le puse acá, es como una mutilación en nuestra mente. Mire, lo primero que estamos viendo que causa, hermano, la división es una mutilación en nuestra mente. Hermano, no hay, mire, no hay ese deseo de superarse. No hay ese deseo de aprender más del Señor. No hay ese deseo, hermano, de que hermano, esa mente de victoria. Por eso le hablé de la mente de Cristo, hermano. Es una mente de victoria, pero cuando viene división, esa mentalidad de victoria se convierte, hermano, en una mentalidad de fracaso, en una mentalidad de confusión, en una mentalidad, hermano, donde todo no se le encuentra ninguna vida a esto. Entonces la división causa mutilación mental. Y si estamos derrotados en nuestra mente, hermano, estamos terminados, perdónenme. Por lo menos eso es lo que yo veo en la Biblia. Dice, hay un versículo, no sé dónde está, pero creo que está en Proverbios. Dice que así como piensa el hombre, así es el tal. Si hay fracaso en nuestra mente, eso es lo que vamos a hacer. Si hay confusión en nuestra mente, nunca vamos a tener metas claras ni visión clara, siempre va a haber derrota. Pero mire esto. Hoy le decía a alguna hermana ahí que me decía, pastor, mire esto. Yo le digo, hermana, perdóneme, pero a veces solo estamos como los bomberos apagando fuego. Apagamos un fueguito acá y se nos enciende otro allá. Apagamos aquel y se nos enciende otro por allá. Apagamos aquel y otro. Entonces nuestra vida se convierte, hermano, en andar apagando fuegos por todos lados. Pero nunca buscamos qué es lo que origina esos incendios. A veces tenemos nuestra mentalidad muy fracasada, hermano, pero el origen de ese fracaso es que nunca estamos integrados en una iglesia en unidad. Es porque nunca, hermano, nos hemos metido con el Señor como Él manda, hermano. Y vamos a estar en unidad. Voy a integrarme en la iglesia y voy a conformar el cuerpo de Cristo. Voy a integrarme en la iglesia y voy a estar unido a la mente de Cristo por medio del cuerpo. Entonces la división lo que trae es una mentalidad, hermano, de fracaso. Mire, el versículo 4 dice, entonces me dijo, siempre Ezequiel 37, ahí puede irlo viendo, aquí lo vamos a llevar en la pizarra, tratar de explicarlo bien. Ezequiel capítulo 37, verso 4, dice, hermano, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Cómo estaban estos huesos entonces? Si lo que le dice el Señor al profeta es profetiza sobre esos huesos, y lo que tienes que ordenar sobre esos huesos es que oigan la palabra del Señor. ¿Cómo estaban ellos entonces? Sin oír la palabra de Dios. Mire lo que produce la división, iglesia. Mire lo que produce la división. Un hermano me decía ayer, mire pastor, ahí usted de repente, yo reprendo eso, yo le digo, hermano, está bien, oremos entonces, pero me dice, mire pastor, los mensajes que usted ha llevado, el Señor está hablando, pero la iglesia como que nada. Me dijo, hermano, viera que me duele que me digan eso a mi hermano. Mejor que me den un garrotazo, hermano. Porque entonces, y la palabra del Señor se está dando, pero la palabra del Señor no está siendo bien recibida. Y entonces, ¿en qué estamos, hermano? Mire, hay un problema. Y la otra ruina que estamos viendo ahí es que, mire, este pueblo estaba, aquí es sin vida, pero aquí estaba sin oír la palabra. Mire, otra de las ruinas que causa la división: no se puede escuchar la palabra. Se puede predicar la palabra, pero hermano, por un oído entra, por el otro sale.
Puede ser un mensaje de Dios, pero como nuestro oír está dañado por la división, no hay efecto. No hay efecto. Por favor, hermano, por favor, agarremos este mensaje. ¿Nos conviene estar divididos o no nos conviene estar divididos? Y entonces, por eso le leí el versículo de Juan 17. ¿Será que es que al pastor le conviene la unidad? Es que no soy yo el que quiere que estemos unidos. Es Cristo. Le rogó al Padre diciéndole: Señor, yo quiero que ellos estén unidos. Es un deseo de Cristo que la iglesia esté unida, hermano. Es un deseo de Cristo. Entonces, esta palabra oír quiere decir, hermano, mire, la fui a buscar al diccionario, es oír inteligentemente. No solo es un oír normal, sino que aprendamos a oír para obedecer. Dice ahí que también es atención, es obediencia y es prestar atención. Entonces, mire qué causa la división. La división causa desobediencia, hermano. Aquí lo que le voy poniendo en color rojo es la verdad, el resultado de desobediencia. Aquí vamos a ver. Ayer hablábamos un ratito ahí con los hermanos. Saber lo bueno, pero no hacerlo, hermano. Mire, si usted sale afuera a preguntar, hermano, sobre la Biblia, va a haber gente que le explica la Biblia, pero no la vive. Desobediencia. Salió de alguna iglesia mal, salió enojado, salió bravo, hermano, salió dolido, entonces se dividió, se fue, sabe Biblia, pero no obedece. Es por eso, por la división. Sabe que tener 2 o 3 mujeres es malo, pero tiene 5, hermano. O sea, saben palabra, pero no obedecen. Sabemos Biblia, pero no obedecemos, hermano. Eso es causado porque nuestro oír está dañado. Nuestro oír está dañado. Y ahí dice el Señor: háblale a esos huesos desintegrados, a esos huesos que se dividieron, a esos huesos que están secos. Háblales y diles que oigan la palabra del Señor. Eso es obediencia, hermano, obediencia. Iglesia, si no estamos unidos, mire, si no hay unidad en medio de nosotros, no espere que haya obediencia. No, de ninguna manera. Si no hay unidad, no hay obediencia. Sigamos. ¿Qué más le dijo? 37:6. Vamos a ver ahí, Ezequiel 37:6. Mire ese versículo. Y pondré tendones sobre vosotros. ¿Cómo estaban estos entonces? ¿Cómo estaban estos huesos, hermano? Si el Señor está diciendo que va a poner tendones, es porque no tenía. Es que no habían tendones. Hermano, tendones son las que, mire, estas cosas de aquí que unen 2 piezas de nuestro cuerpo. 2 piezas de nuestro cuerpo. Las rodillas tienen tendones. Son esas como bisagras, hermano, que unen una pieza con la otra. Esos son tendones. Entonces, ¿sabe qué es esto, hermano? Y aquí tal vez fraccione un poco el mensaje, pero sabe qué es esto. Y por eso le pedí a los hermanos de liderazgo: por favor, hermanos, tratemos de estar. ¿Sabe qué es esto, hermano? Son esos miembros en el cuerpo de Cristo que ayudan a unir una visión. Hay cosas que las hablamos al nivel liderazgo, pero ellos son tendones que deberían de unir eso que hablamos, unirlo con la gente de su equipo. Ellos se convierten en tendones.
Entonces ya la información o las instrucciones acerca del ministerio bajan, hermano, hasta el servidor, porque su líder se encargó, hermano, de apuntar, de anotar, de poder digerir lo que hablamos, hermano, y trasladarlo. Entonces usted es un tendón. Usted es un tendón que está uniendo una visión y la está llevando a otro lado. Entonces une eso, hermano. Perdóneme, si eso se rompe en un ministerio, hay problemas. Hay problemas. Por eso necesitamos liderazgo en la iglesia, que una, no que desuna, hermano. Liderazgo que se meta con la visión del ministerio, para que se conviertan o nos convirtamos, hermano, en tendones. Entonces, mire, yo soy un tendón, porque yo tengo que agarrarlo de allá y conectarlo aquí, hermano. Esa es mi responsabilidad aquí. De ver lo que está predicando mi padre espiritual allá, de ver qué se está haciendo en el ministerio, qué nuevas cosas están saliendo, agarrarlo y unirlo. Eso es tendón, hermano. Pero imagínese de repente, ya no, sé tanto que ya no necesito ni llamar ni consultar al apóstol Germán, ya no, ya que él agarre por su lado y yo voy a agarrar por mi lado. Cuidadito, me pasan las de Lot. Eso hizo Lot. Lot creció tanto, hermano, que le dijo a su padre Abraham, que era su cobertura, le dijo: mira, ya no podemos estar juntos, ya tengo tantas ovejas, tengo tanto ganado, que ya nuestros pastores tienen riñas. Entonces yo voy a agarrar por mi lado y tú agarrar por tu lado. Hermano, división. ¿Dónde terminó Lot? Perdóneme, ¿cómo terminó Lot por esa decisión? Destruido, hermano. Es que eso es lo que causa la división, destrucción. Eso es lo que causa la división. Mire, Lot perdió a su esposa, perdió a sus hijos, hermano. Las hijas que salieron de ahí salieron contaminadas y terminaron siendo producto de naciones enemigas de Dios. Mire el resultado de la división. Entonces, el liderazgo tiene que estar conectado a la visión y convertirse en esas bisagras de unir, hermano, de esos tendones, de unir entre nosotros como pastores. Hermano, ellos tienen que hacer una labor de unir a toda la iglesia, a todo el equipo de servicio, meterlo en un solo sentir y que estemos en un solo fluir todos, que hablemos el mismo idioma todos, hermano. Pero a mí me parece que eso no está bien y no lo voy a hacer. Hermano, por favor, nos va a dañar. Con todo mi corazón se lo digo, nos va a traer problemas. Mejor no. Mire, entonces aquí estamos hablando, hermano, aquí estamos hablando de tendones. Cuando yo busco esa palabra tendones, dice que es como una correa, como compresora. Entonces cuando yo voy a buscar la palabra compresora, porque no me quedó bien claro eso que es compresora, encuentro, hermano, que es como una correa restrictiva. Es como una correa restrictiva. Entonces esto me lleva a decir, hermano, que el estar sin tendones, ¿qué vamos a poner? Mire, allá era sin vida, sin oír la palabra. Aquí estamos hablando sin tendones. Mire las ruinas, estamos viendo las ruinas que causa la división. Entonces, sin tendones, mire, es todo aquel que tiene una mentalidad individualista, hermano. Todo lo quiere hacer él solo. Todo lo quiere hacer como a mí me parece. No, pero es que mira que el pastor dijo que lo hagamos de esta forma. No me importa. Yo lo voy a hacer como a mí me parezca. Entonces eso crea daños, hermano. Ya se rompió la unidad. Ya esa bisagra que nos unía ya se dejó, hermano, dejó de funcionar. Esa conexión dejó de funcionar. Y eso hace daño.
Hermano, eso hace daño. Mire, yo quiero dejar aquí mi garganta y poderle explicarle esto a la luz de la palabra. Ver que yo no estoy inventando nada, hermano. Ahí está en la Biblia esto. Mire, si el Señor nos dejó escrito esto, es para que lo revisemos, hermano, y aprendamos. Mire, sigamos. Siempre en ese versículo 6, aquí vamos a llevarlo. Ezequiel capítulo 37, verso 6. Dice, hermano, ahí si seguimos leyendo, dice, aparte de que pondré tendones, dice: haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel. ¿Cómo estaban estos entonces? Descubiertos. ¿Qué es eso? Sin cobertura. Sin cobertura. No hay protección. Hermano, mire, este daño es tremendo. Mire, todos son así como terribles, hermano. Pero mire esto daña la cobertura. Entonces, aquí estamos viendo la realidad del pueblo de Israel en esa época. Aquí estamos viendo por qué Israel llegó a ese estado, hermano, a hacer huesos secos, a hacer huesos muy secos, a no tener oído a la palabra del Señor, a estar sin tendones, sin unidad y a estar sin cobertura. ¿Qué es lo que lo dio? Porque ellos se dividieron. Ellos se dividieron. Entonces, cobertura. Este domingo que pasó, por algo el Señor me habló, hermano. No tenía este tema todavía. No lo tenía. Pero qué importante es estar bajo cobertura. Y si todavía alguien no logró venir el domingo, hermano, y quiere que oremos por cobertura, solo hable conmigo y lo vamos a hacer, porque yo ahora encuentro mire, qué importante. Eso es parte de la unidad. Eso es parte de la unidad. Hermano, estar bajo cobertura es parte de la unidad. Entonces la cobertura ministerial, hermano, por lo menos a mí, y yo quiero mantenerme en esta línea y guardarme en esto, hermano. Yo quiero ver al apóstol de este ministerio como un hombre de Dios, un hombre que el Señor ha levantado en esta nación, que ha traído, no es ni de aquí, pero lo trajo a esta nación, hermano, y queremos estar bajo ese fluir. No quiero romper ese manto de cobertura. Entonces, yo he venido acá, he sido enviado acá, no vine solo, hermano, he sido enviado a este lugar. Y dice la Biblia ahí en un versículo de Juan que leíamos ayer, que ningún enviado está por encima del que lo envió. Respeto. Pero eso también tiene que verse a nivel de iglesia. Hermano, mire, hay un problema ahorita en las iglesias, que todos quieren, mire, todos quieren ser grandes, hermano. Pero tan grandes que entonces dice, no hay alguien que tenga el calibre para que me cubra. Hermano, ayer les hacía el chiste ahí a los hermanos y les preguntaba: ¿cuántos de ustedes tienen menos de tantos años aquí? Hermano, solo un matrimonio es menor que mí aquí, de los hermanos que estamos liderando la iglesia. Y el Señor me decía: es que yo creo que hay un problema en la iglesia. Muchos se fijan en el vaso, hermano. Mire, si usted pone la mirada en mí, cruz y calavera, hermano, no ponga la mirada en mí. Pero sí, respete la decisión que Dios tomó en enviarme aquí. Eso es diferente. Eso es muy distinto, hermano. No ponga su mirada en mí, no mire el vaso. Si tenemos rajaduras, hermano, tenemos pies de barro. No ponga su mirada en mí, pero sí respete la decisión que Dios tomó
Fue Dios quien la tomó en enviarme aquí. En el caso que haya alguien que me rechace a mí, no me está rechazando a mí, está rechazando la decisión que Dios tomó. Por eso cuando el Señor decía, si no lo reciben a Él, tampoco me están recibiendo a mí. Porque Él decía, si no me reciben a mí, miren lo que decía el Señor Jesús aquí en el ministerio terrenal. Él decía, si ustedes no me reciben a mí, tampoco reciben al que me envió. Al final, ¿a quién estaban rechazando? A Dios, el Padre. Entonces, hermano, usted me puede decir, ¿y usted quién es? Yo digo lo mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermano? Pero Dios en su bendita misericordia me eligió ponerme en este lugar y es una decisión de Él. Si hay algún rechazo, a mí no, hermano, créame, no me quite el sueño, porque no me están rechazando a mí, están rechazando una decisión de Dios. Y eso es un problema que rompe la unidad. Y eso es, hermano, aquí lo vamos a poner a este punto, sin cobertura, es un rechazo a la autoridad. Es el color rojito, es un rechazo a la autoridad. Eso rompe la unidad, hermano. Es un rechazo a la autoridad. En primer libro de Corintios capítulo 5, tengo que volar, hermanos, 5, solo, mire, solo le leo este versículo que es un poco así de cobertura. Mire, había uno en esta iglesia de los Corintios que se metió a vivir con su madrastra. Mire este pecado. A veces nos asustamos por las cosas que pasan en la iglesia, y al leer un poquito la Biblia nos damos cuenta, hermano, que en la iglesia pasan cosas terribles. En los Corintios había uno que se metió a vivir con la mujer de su padre. No era su mamá, era su madrastra, pero ahí se metió a tener, hermano, relaciones con ella. Y mire la instrucción de la cobertura, para que entendamos un poquito la cobertura, hermano. ¿Qué hace la cobertura en nosotros? Dice, entregar a ese tal a Satanás, dijo Pablo ahí, que era la cobertura de este. Digo, entregar a ese tal a Satanás. ¿Qué pasa cuando estamos fuera de cobertura? Dice, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué pasa cuando estamos bajo cobertura? Hermano, hay destrucción de la carne. Entonces llega a un estado de huesos seco. Llega a un estado de huesos seco. ¿Por qué? Lo sacaron de la cobertura. ¿Y qué dice Pablo? Ahí se va a destruir la carne. Al destruir la carne, ¿qué es? ¿Cómo queda? La calavera, hermano. Hueso seco. Entonces, para poder estar bien, hermano, metámonos en la cobertura que Dios lo ha traído. Mire, palabra del Señor, no es mía, palabra del Señor. Siempre en el verso 6. Vamos por el número 5. Ezequiel capítulo 37, siempre en el verso 6. Luego dice ahí que os cubriré de piel y pondré un espíritu. ¿Cómo estaban estos entonces? ¿Qué otro daño había causado, hermano, la división? Mire, estaban sin espíritu. Sin espíritu. ¿Cuánto llevamos ya? 5, mire, hermano, 5 ruinas. Sin vida, estaban muy secos, sin oír la palabra, sus oídos estaban malos, sin tendones, no había unidad, sin cobertura, hermano, estaban a la intemperie. Y aquí dice que estaban sin espíritu. Y así rapidito, cuando la Biblia me habla de espíritu, dice ahí el diccionario que es figurativamente vida, es aire, es aliento, es ánimo, es ánimo. Mire esto, es ánimo. Entonces, hermanos, sin espíritu es estar prácticamente, hermano, como acomodado. Mire, ya vamos a ver algunos versículos acá. Por ejemplo, cuando el Señor enfrenta a aquella samaritana y le dice, si tú bebieres del agua que yo te diere, le dice el Señor,
De tu interior correrán ríos. Habrá una fuente de vida que brote. Entonces, hermano, una vida sin espíritu es como estar, no sé si usted ha ido, y no sé si lo conocen así, a un crique, a una laguna, a un agua estancada, un agua que no corre, está ahí, hermano, siempre está el agua ahí. Y con el tiempo esa agua se vuelve hasta negra, con el tiempo esa agua se vuelve sucia, con el tiempo esa agua, hermano, empieza a despedir mal olor, y esa agua empieza a generar mosquitos y zancudos. Hermano, es un agua que no fluye. Entonces, una de las ruinas que causa la división, hermano, es que, mire, nos acomodamos espiritualmente. Es un acomodamiento. Pero hoy estamos viendo espiritual. Es un acomodamiento, hermano. Espiritual. Donde hermano, lo que le decía, la palabra de Dios se predica, no le encuentro sabor. El culto estuvo de lo mejor, la alabanza, se derramó la presencia del Señor, yo no la sentí. ¿Hace cuánto no llora delante de la presencia del Señor? Desde 1957, hermano. ¿Hace cuánto no se quebranta en la presencia del Señor? Déjeme hacer memoria. Cuando yo tenía 15 años. ¿Y cuánto tiene? 60. Hermano, nos quedamos así como las aguas estancadas. Cuando el Señor ofrece vida, y vida en abundancia. Pero ¿qué pasó? Te desconectaste. ¿Qué pasó? Te saliste de la unidad. Por eso produce la desintegración, hermano, del cuerpo de Cristo. Lo que produce, no me importa, mire, sí, yo sé que Cristo murió por mí. Amén. ¿Ya recibió a Cristo? Amén. ¿No quiere avanzar? No, estoy bien, aquí me siento tranquilo, no hay problema. Hermano, un acomodamiento espiritual. Un acomodamiento, mire, la división causa, hermano, un acomodamiento. Y qué feo ha de ser ir a un lugar donde hay mucho que explorar, hermano. Qué feo es que usted lo lleven a un viaje donde nunca ha ido, hermano, y ahí hay mucha historia, hay que ir a conocer los antepasados, y hay que conocer esto, lo otro, y de repente solo nos dejan allí sentados en un mismo lugar. Y vienen nosotros de hacer ese recorrido. ¿Y cómo estaba? Vieras qué bonito todo lo que hay ahí. Vieras, mira ahí cuántas cosas que fui a aprender. Y vos, no, yo me quedé aquí sentado. Hermano, un acomodamiento. Cuántas cosas que descubrir en Dios. Cuántas cosas que ver en Dios. Cuántas cosas, hermano, que tenemos que estar con la expectativa de Dios. Pero estamos divididos, los acomodamos. Entonces la división causa muchos problemas. Mire, ya van 54 minutos. Quiero volar, hermano, me faltan 2. Después, ahí en ese mismo versículo habla, hermano, dice: les pondré un espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Toda esta fila adelante ya se fue, hermano. Y estamos hablando de la unidad. Dios santo. Bueno, dice ahí: y sabréis que yo soy el Señor. ¿Cómo estaba este pueblo? ¿Qué había causado en este pueblo la división, hermano? Sin conocimiento del Señor. Sin conocimiento del Señor. Mire, esto es tremendo, hermano. Siempre ahí en el 37:6, sin conocimiento del Señor. Esto es, iglesia, esto es lo que decía Job.
De oídas se había oído, pero no lo habían visto los ojos. ¿Sabe? Esto es vivir de lo que me contaron, vivir de lo que me dijeron, vivir de lo que predican, vivir. Pero ¿cuándo vamos a tener una experiencia con el Señor? ¿Cuándo tú personalmente, cuándo tú vas a hablar de una vivencia personal con el Señor? Que podamos decir esto nadie, lo que dijo Pablo dijo: a mí que no venga el apóstol Pedro a decirme que me enseñó esto. A mí que no vayan a venir los otros apóstoles a decir que esto me lo enseñaron ellos. No. Esto lo recibí directamente del Señor. Por favor, hermanos, estemos sentados. Mire, ya, hoy sí, ya me reventé, hermano. Pero ya ratos veo que uno se levanta aquí y el otro se levanta allá. Eso rompe la unidad. Y estamos hablando de unidad, hermano. Perdónenme si se me salió el apellido ahorita. Pero por favor, guardemos la reverencia a la palabra del Señor, hermano. Cierro eso, vuelvo acá. Mire, esto es, hermano, que vamos a ser un pueblo que nunca vamos a tener experiencias con el Señor. No es posible. Si ese es nuestro Dios, ¿por qué no le vamos a conocer? De la única forma, hermano, de que esto causa es que nosotros nos desprendemos de la cabeza que es Cristo. Entonces ya no hay una relación con Cristo, hermano. Ya entre nosotros ya no hay armonía. Entonces ya no hay vivencia del Señor. Mire, esa palabra saber, esa palabra conocer quiere decir, hermano, un reconocimiento. Hay que considerar, hay que descubrir, hay que discernir, hay que distinguir. Eso me gusta porque dice hay que experimentar. También dice que tenemos que ser familiar con el Señor. Me habla de inquirir. Eso es buscar, hermano. Eso es buscar del Señor. Me habla de quebrantar. Mire, quebrantarnos delante del Señor es reconocerle y es sentirle. Pero este pueblo, estos huesos, estaban sin conocimiento del Señor. Porque ahí dice ese versículo: y sabréis y conoceréis, dicen otras versiones, que yo soy el Señor. Entonces, hermano, cuando yo me refiero a Dios, a mí casi no me gusta decirle Dios, hermano. Fíjese que no. Le voy a explicar por qué. Porque dioses hay muchos, hermano. Dioses hay muchos. Dios es una palabra muy general. Es una forma de referirse a nuestro Padre. Ahí me está captando. Es una forma de referirse a nuestro Padre, pero de una manera muy, le voy a decir, sí, muy cualquiera, hermano. Muy cualquiera. Por eso cuando cantamos aquel himno de que dice el Señor es mi Rey, entendamos lo que cantamos. Es una relación más cerca con el Señor. Y a esto es lo que nos quiere llevar el Señor, hermano, por medio de la unidad, que todos conozcamos al Señor. Lo que el Señor quiere llevarnos por medio de la unidad es que todos conozcamos a Él y que todos tengamos experiencias con el Señor. Mire, este punto, hermano, tal vez no me va a caber aquí, pero esto es de experiencias. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo ir a un lugar a que le traigan fotos y se las muestren. No es lo mismo. Muy descriptivo puede ser un videíto que le traigan acerca de un lugar, pero no es lo mismo que ir. Eso es experiencia. Con el Señor es lo mismo. No es lo mismo que yo le venga a contar aquí cosas del Señor, hermano, y tantas enseñanzas muy buenas que nos sirven, amén. Pero, ¿y la experiencia personal cómo está? Tu experiencia personal con el Señor, ¿cómo está? ¿Hay tiempo de calidad con el Señor? ¿Hay encuentros personales con el Señor? Entonces alguien puede decir: mire, pastor, yo me hinco y no siento nada.
pastor, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Leo la Biblia y no encuentro nada. Revisémonos cómo estamos en cuanto a la unidad. Revisémonos cómo estamos en cuanto a la unidad. Porque la unidad puede estar dañando todo esto en nosotros, hermano. Le finalizo. Finalizo ya, se me fue el tiempo. Ezequiel 37:10 dice: y profeticé. Vamos a movernos un poquito aquí de versículo. Vamos a bajarnos 2 o 4 versículos. En el 10 dice: y profeticé como el Señor me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron. Y mire esto: y se pusieron en pie. Entonces, otra ruina que causa la división es que nos mantiene sin fuerzas. Sin fuerzas para estar de pie, hermano. Mire, otra cosa que causa la división: sin fuerzas para estar de pie. ¿Sabe qué es esto? Esto es un acomodamiento en este punto. Tranquilo, no me interesa, pero esto, hermano, es un estancamiento, que es algo distinto. Tienes la intención de avanzar en Dios, pero no puedes. Tienes el deseo de ir más allá, pero no puedes. Te levantas, vuelves a caer. Quieres tener una nueva vida, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas para permanecerse parados. ¿Cómo estaban estos huesos? Tirados. Dice ahí: se pusieron en pie. Entonces estaban tirados, hermano, estaban doblegados. Eso es, hay un estancamiento espiritual, no hay un avance. Pasan años y años y años y en el mismo lugar. Hermano, sí, mire, para no exagerar mucho, pero si en el 2000, qué sé yo, en el 2010, vaya, hace 9 años, si en el 2010, espiritualmente hablando, estabas como estás hoy, algo pasa, hermano. Eso no es normal. Eso no es normal. Todo lo que tenemos que empezar a revisar es cómo estamos en cuanto a la unidad. ¿Estamos en un mismo sentir? ¿Estamos en un mismo sentir? Dice ahí, hermano, que estaban sin fuerzas. Yo quiero leerle unos versículos de ese mismo capítulo para que cerremos este mensaje. Dice el 7: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento. Mire lo que pasó. Y los huesos se juntaron, unidad, se juntaron. Cada uno o cada hueso con su hueso. Eso es que los tendones aparecieron, hermano, la unidad apareció. Entonces, cuando esos huesos se unieron, dice el verso 8, y miré y aquí había tendones. Ya, hermano, esas partes que unen ya habían hecho su función de unir esos huesos. Sigamos leyendo. Creció la carne y la piel. Entonces ya la unidad trajo cobertura. Mire, la unidad trajo tendones. Solo se juntaron los huesos y empezaron a funcionar los tendones. Solo empiezan a funcionar los tendones y entonces aparece la cobertura. Mire cómo todo se empieza a arreglar por el simple hecho de que esos huesos se unieron. Solo con la acción de que esos huesos se unieron, entonces se empieza a acomodar todo, hermano. Los tendones empiezan a hacer su función. Empieza a aparecer cobertura. Sigamos leyendo. La piel los cubrió, pero dice ahí que no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu,
y profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos su espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces ya empieza a aparecer la vida. Entonces ya ellos, los oídos se les activan porque empiezan a obedecer la orden del profeta. Hermano, mire lo que hace la unidad. Mire lo que hace la unidad. Entonces dice el verso 10: y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos y vivieron. Allá, aquí ya hermano, ya toman vida. Y dice todavía ahí, hermano, y se pusieron en pie. Sus pies se fortalecieron. Un enorme e inmenso ejército. Los hermanos de alabanza me ayudan. Un enorme e inmenso ejército. ¿Qué los tenía tirados a estos, hermanos? Ruego al Señor que me haya dado a entender, iglesia. Ruego al Padre que me haya dado a entender esta noche. Pero ¿qué los tenía a este enorme ejército de Dios? A estos hombres valientes, ¿qué los tenía destruidos, derribados, sin cobertura, sin oídos, hermano, sin vida, sin espíritu, sin conocimiento del Señor? ¿Qué los tenía así, hermano? La división. Solo esos huesos se unieron, solo hicieron ahí esa unción, hermano, esa función de unirse, y empezó a arreglarse todo. Sus oídos empezaron a activar. La unidad activa nuestros oídos. Su oír empezó, hermano, a obedecer la palabra del Señor. El profeta dijo: levántense, únanse, y ellos obedecieron esa palabra, unidad. Y empezó a surgir en ellos cobertura, empezó a surgir en ellos tendones, empezó a surgir en ellos, hermano, vida, espíritu. Entonces empezaron a conocer al Señor y se pusieron de pie. ¿Qué? La unidad. La unidad. Queremos ser un ejército enorme y un ejército inmenso. Hagámonos uno. Hagámonos uno. Estemos bajo un mismo sentir y vamos a ser invencibles en el Señor. Póngase en pie esta noche. En el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer un acto profético esta noche y que toda la iglesia venga aquí enfrente. Vamos a orar. Esta palabra no puede caer a tierra. Que toda la iglesia venga aquí enfrente. ¿Sabe qué? Somos un ejército de Dios. Pero a veces nuestro orgullo, a veces nuestro ego, a veces nuestra ideología nos tiene divididos, hermano. Si quiere, todos los servidores, tal vez se quede uno allá, pero que si todos pueden venir aquí enfrente, vénganse, ustedes son parte de la iglesia. Allá los que están arriba, dejen eso ahí, si pueden, y vénganse, vamos a orar. Pero ¿sabe qué, iglesia? Hoy hemos visto, en este mensaje hemos tratado de ver las ruinas que causan la división. Pero vimos cómo aquel ejército que estaba tirado, solo con el hecho de haberse unido, se levantaron, se pusieron de pie.
Ya no sigamos siendo un ejército caído. Ahora unámonos. Si ustedes pudieran tomarse de las manos ahí, sería ideal. Sería ideal. Allá, hermanas que están enfrente, vengan, vaya atrás, vénganse. Déjenlas pasar, por allá hay espacio, mire. Por ahí hay espacio. Ahí hagámonos uno en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Cristo ministrando esta palabra a tu iglesia, Señor. Quita todo criterio personal en medio de nosotros. Quita toda idea individualista en medio de nosotros. Y que haya unidad en medio de nosotros. Míranos aquí con nuestras manos tomadas, creyendo en tu palabra, rompiendo toda ruina causada por la división. Así como aquellos huesos se unieron esta noche, la iglesia está tomada de la mano, unida, Señor. Extiende esa cobertura sobre nosotros. Extiende, Señor, esos tendones que se fortalezcan en medio de nosotros. Que ese espíritu de vida venga a nosotros y que nos saque de todo acomodamiento espiritual en el nombre de Jesús. Todo acomodamiento espiritual hoy se va en el nombre de Cristo. Y viene a nosotros un espíritu de vida. Y viene a nosotros un espíritu de vida en el nombre de Jesús. Trae novedad de vida a la iglesia, que seamos esas fuentes que brotan, esas fuentes de agua viva, Señor, que corren y que emergen de nuestro interior. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros pies se afirmen para levantarnos y mantenernos de pie. Y que no haya ni siquiera uno que no tenga experiencias personales contigo. Que todos aquí podamos tener encuentros personales contigo, Señor. Ya no queremos vivir de oídas. Ya no queremos vivir por lo que nos cuentan. Queremos tener experiencias personales contigo. Queremos que nuestros ojos te vean, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Y estos huesos vivirá. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Y estos huesos vivirá. Sí, Señor. Santo Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro. Aquí estamos en unidad, aquí estamos en unidad, aquí estamos en unidad. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Y estos huesos Santo Espíritu de Dios, ven y sopla en mí. dígale al Señor, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla.
sopla. Santo Espíritu de Dios, ven y sopla.